En nuestro segmento de talento local tenemos como invitado a un escritor quien, por cierto, mañana presenta su libro. Quisimos invitarlo aquí para que nos lo presente primero a nosotros, así es que tenemos la primicia. Él es Alejandro Álvarez Cárdenas. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Mira, este es el libro que tú nos presentas, se llama así justamente, Poder Democrático, el ciudadano evolutivo como agente transformador. No me cabe la menor duda que los gobiernos y los modelos de gobierno de cualquier país en toda la historia siempre se han ido modificando por el empuje de la sociedad a quien gobiernan. Esto es definitivo, las revoluciones son precisamente un mejor ejemplo, ¿no? que podemos citar. En nuestro país, ¿qué te ha tocado ver? En tu libro propones una de las cosas, uno de los factores que puede ser un detonante importante de estos cambios más acelerados, las redes sociales y cómo nos comunicamos con ellas. ¿Crees que esto va a ser un parteaguas importante en empezar a evolucionar más rápido? Yo creo que ya lo es, Javier. Insisto, te agradezco la invitación aquí en Como Cada Mañana y creo que es muy importante trabajar esta parte de origen. ¿Cuál es la parte de origen? Nosotros. O sea, no hay gobierno, no hay institución, tú bien lo señalas, no hay inclusive legislaciones oportunas o a tiempo, todas estas atinadas o no, algunas incongruentes, otras con vacíos y lagunas legales que van generando estas cuestiones de vacíos de poder. Creo yo que sin lugar a dudas todos los elementos que van conformando al ciudadano del siglo XXI tienen que ver particularmente con la forma en que se desenvuelve y con las herramientas que va utilizando. Yo le decía hace unos 5 días en otra entrevista periodística que, bueno, las herramientas que le están entregando al ciudadano mexicano del siglo XXI el día de hoy, que han sido quizá no como quisiéramos a esas velocidades y con tanta variedad en ese abanico de herramientas para poder nosotros tener una mejor democracia, sí han permitido ir avanzando. Insisto, lo señalo, la democracia es un platillo en términos culinarios que al final del día se sirve una vez que ha sido cocido de manera lenta, ¿no? Y se espera uno a comerlo una vez que cuaje. Es decir, la democracia no es mágica, pero no solo en México, no solo en Latinoamérica, en el mundo entero. Entonces estamos frente a esta gran posibilidad, ante este gran siglo, con estas comunicaciones vertiginosas, aceleradas, ¿no? Todas ellas, tenemos el internet, etcétera, que nos han permitido avanzar a ese también velocidades. Pero ojo, hay que tener cuidado con la información, ustedes son expertos en la información y hay que ser muy claros y también muy precisos cómo discernir qué es buena y qué es mala. No en un plano ontológico, pues la información, pero no toda la información que recibas necesariamente es la que te va a ayudar. Tienes que ser muy selectivo. Y en esas ideas es donde empieza a forjarse este ciudadano evolutivo como agente transformador, que es un ciudadano que al día de hoy no está completo, hay que construirlo todos, hay que construirlos desde la casa. Insisto, no hay gobierno, no hay institución que pueda ir más rápido o más velozmente que la sociedad. Entonces es tarea de nosotros. Nosotros nos convertimos en personajes a veces muy castigadores, muy juzgadores, diría yo, ¿no? Yo generalmente cuando doy cátedra le digo a mis alumnos de universidad de posgrado, inclusive de preparatoria, les digo, cada vez que apuntemos a alguien hay que tener mucho cuidado porque tenemos 3 dedos en contra y no lo vemos. Sí, y esos 3 dedos en contra es la casa de uno. Las escuelas, las universidades no educan, forman o forjan, educan en casa. Entonces hay que empezar a revisar esta parte en casa. Alejandro, quisiera preguntarte algo ahorita con lo que estás mencionando. Finalmente el ciudadano evolutivo, yo sé que tú le ves mucha esperanza y hablas de tiempo. En un país como el nuestro, en donde, por ejemplo, podemos encontrar muchísima pobreza, no tan solo la extrema, sino la pobreza regular, gente del pueblo que resulta muy fácil de controlar y de manipular, con programas educativos débiles, pobres y que arrojan a universitarios también bastante manipulables. ¿En qué momento estamos de esa evolución que tú mencionas, en donde pudiesen empezarse a gestar cambios sensibles y notorios en el país? Lo pongo, digamos, en un término de crecimiento normal en el ser humano, en la vida del ser humano. Creo que estamos entrando a la adolescencia, creo que estamos entre la pubertad y la adolescencia. A tanta desigualdad, que es abismal, no solamente en México, en Latinoamérica, se antoja difícil la democracia, ¿no? O sea, tienes, perdón que lo diga de esta forma, pero te duele la panza porque tienes hambre. Entonces te vuelves muy clientelar. Y ha sido también un nicho muy particular, lo digo con mucho respeto, pero con alta crítica hacia los partidos políticos, en donde pues esta parte clientelar genera gobiernos paternalistas. Entonces uno estira la mano
para ver qué te dan o qué recibes. ¿Cuál es el caldo de cultivo? Pues esta necesidad que tú señalas. Y evidentemente lo que hemos ido estudiando a través de esto es, nosotros tenemos que ir, nosotros los ciudadanos, junto con los gobiernos, siendo más exigentes, más demandantes, entender que sí, tenemos derechos, pero Javier, déjame decirte, también tenemos obligaciones. Y cuando entramos a la parte impositiva, y lo digo como ciudadano, no como entidad pública, pues no nos gusta pagar impuestos. Y hay que entender que esta parte impositiva es la que medio permite regular y cerrar un poco la brecha de desigualdad. No podemos seguir construyendo gobiernos paternalistas, no podemos seguir esperanzados a ver qué nos dan, hay que ir y hay que tomarlo. Oye, Alejandro, el tiempo se nos ha venido encima y está tan bueno, porque esta es una charla, digo, cuando tienes oportunidad de platicar con el autor de una obra, pues la charla se antoja extensísima y basta, ¿no? Imagínate, pues es la fuente de la información, ¿no? Alejandro, te deseo muchísima suerte mañana en tu presentación, gracias, Javier, mucho ahí los éxito esperamos. y una próxima oportunidad para platicar más de tus Claro, conceptos. con todo gusto. Muchísimas gracias.